muy querida, amiga de la infancia, que es ahora una gran periodista en París. Está ahora conectándose, vamos a darle unos segundos. ¡Hola, Estoy Gila! ¿Cómo estás? ¡Qué chula! muy bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarte. Qué placer. Muy feliz de verte. Y bueno, pues estaba hablando Igualmente. hace un momento con alguien que es más o menos tu tocayo, Gildo Medina, y ahora Ah, estamos sí, con mira. Gila Gila. Ríos. Gila Ríos. Ella es periodista, les Ujú. contaba a todos los que nos siguen en Así este es. momento, y que te encuentras en París y pues me gustaría que nos contaras de viva voz cómo se está reactivando pues toda la industria cultural en una de las ciudades que tiene un patrimonio pues más importante en el mundo, de las que recibe más turistas, justo por este patrimonio cultural que tiene y que bueno, también ha sido fuertemente azotada por la pandemia. Cuéntanos, Así Gila, ¿qué es. está pasando? Pues bueno, antes que nada, de verdad, qué gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por permitirme estar en tu espacio. Gracias por la invitación y saludo a tu público y a la gente que nos ve. Y pues sí, mira, justamente hoy, que es 2 de junio, inicia la segunda etapa del desconfinamiento aquí en Francia. Y a partir de este momento, una gran mayoría de museos nacionales y también monumentos nacionales empieza progresivamente a reabrir sus puertas. Sin embargo, desde el 11 de mayo, que fue o es fecha de la primera etapa de desconfinamiento acá en Francia, eh, se dio luz verde para que museos considerados como pequeños por el Ministerio de Cultura pudieran abrir sus puertas. Y dentro de estos museos está justamente un museo, bueno, el primer museo de arte digital aquí en París que se llama, bueno, el Atelier de Lumière. Y tuve la oportunidad, este museo que es muy famoso porque aparte recibió la exposición esta de inmersión de Van Gogh, que es muy famosa y que me parece que en México iba a estar este año, yo no sé Sí, si abrió aquí, Van Gogh Alive se llama. exacto. Estuvo hace unos días en este espacio Bernardo Noval, que es el que trajo este proyecto a México. Ok, Y Gila, déjame contarte que dime, tenía los dime. boletos agotados durante meses, e incluso ya había reventa de boletos de Ah, Van Gogh Alive. claro, Y había no unas puede filas faltar. impresionantes. O sea, yo fui a la rueda de prensa, a la presentación de prensa, y pues ya Sí. ahí, ya, o sea, yo creo que estaba toda la prensa nacional, o sea, estaba llenísimo. Y pues de pronto viene esta situación, pues que yo creo que debimos haber esperado, ¿no? Ya la escuchábamos hablar Sí, y caray. todo, pero siempre se tiene esa sensación de irrealidad de decir, no, aquí no va a llegar, no se preocupen, es un virus chino, no, nunca va a... Sí, Nunca va a llegar hasta México, ajá, sí, entonces de no sé. pronto pues tuvo que reinventarse este proyecto de Van Gogh Alive. Entonces, en este museo que me comentas que es considerado pequeño, estuvo Es Van Gogh. Ujú. Así es el primer museo de arte digital en París y es considerado, yo pienso que es como de talla mediana porque tiene una capacidad es una gran sala donde se hacen las exhibiciones inmersivas y creo que es de alrededor 1.300 metros cuadrados. Yo tuve la oportunidad de hablar con el director de este museo y pudimos hablar sobre cómo se está llevando a cabo la organización y también cuáles son las medidas de seguridad que se están implementando, que no nada más son para este museo, que son para la mayoría de los museos acá. Y una de las medidas que se están implementando es justamente el reducir la capacidad de personas, es decir, que anteriormente, por ejemplo, en esta sala podían entrar 800 personas de manera simultánea y ahora son solo 300. También, bueno, hay que decir que en este atelier de Lumia es únicamente las exposiciones se dan cada 30 minutos. La gente sale y vuelve a entrar, entonces en ese lapso pueden entrar 800 personas. Antes, ahora solo 300. Además, se privilegia la venta en línea de los boletos que generalmente ya se hacía en este museo, pero ahora es todavía más porque me cuenta el director que es una manera también de reducir el flujo de entrada y que la gente pueda circular de manera libre en la sala y que también puedan guardar una sana distancia entre ellos. Eso es Oye, y parte de tienen ellos. que llevar mascarilla, hay gel antibacterial, ¿cómo está funcionando? ¿Tú ya fuiste, Justo, entraste sí, a la ya puedo entrar. exhibición? Sí, ¿Cómo te justo. sentiste? ¿Te dio miedo? Pues, no sé, es que es una sensación distinta, porque bueno, para empezar yo iba a trabajar, entonces como que el mood cambia de cierta manera, pero yo creo que como ya llevábamos aproximadamente que eran 2, 3 semanas que habíamos empezado a poder salir, la cosa cambió ya en ese momento.
y sabía que ellos estaban llevando medidas también de seguridad que son importantes, como justamente mencionas, es el uso de cubrebocas obligatorio tanto para el personal como para los visitantes. Antes de entrar te toman la temperatura con un aparato que tienen y donde pones tus dedos y ahí aparece si tu temperatura es normal o no. Justamente hay stands, por así decirlo, donde te puedes abastecer con gel hidroalcohólico, y aparte hay también gente de seguridad que está rodeando la sala y que de pronto le dice a las personas que, bueno, les recuerda que deben de Sepárense. guardar, exacto, la sana distancia y que se muevan, porque no, antes te podías sentar, antes te podías, estaba como un poco más cómodo y muy lleno, es un museo que atrae mucha gente porque es como muy innovador, pero ahora ya no puedes sentarte, tienes que estar circulando todo el tiempo, además. Mm, ok, oye, ¿y Es qué fuerte. exposición tiene? Ahora reabrió con una exposición sobre Monet, bueno, sobre diferentes pintores, pero digamos que es un viaje desde el impresionismo hasta la modernidad, a través de, ajá, se reúne 500 obras que están, digamos, por todo el mundo, pues ahí las reúnen en esta exposición inmersiva y donde también hace como mucho homenaje al trabajo que hacían estos pintores, sobre todo franceses, como Monet, como Matisse, porque te comento que hace un viaje a través del impresionismo y después la parte del el puntillismo, el fauvismo, hasta llegar a la modernidad. Y es sobre todo de los artistas franceses bueno, generalmente estos artistas estaban mucho en París o a lo mejor en el norte de Francia, en Normandía, y en 1880 más o menos decidieron irse al sur de Francia y a hacer pintura sobre el Mediterráneo. De eso trata la exposición con la que reabre ahora. Qué bonito. Debe estar espectacular. Sí, Fíjate es que muy aquí bello. Van Gogh Alive Sí, dime. tenía incluso olor. O sea, de pronto te salía así Ah, los campos de la Provenza y salía ahí sí, el olor a lavanda y, ajá, qué tenía olor. increíble. Que yo creo que No, eso es ¿eh? algo que ya no va a suceder, imagínate. Ah, sí, va a estar un poco complicado. Sí, no, no, no. Oye, y Acá no, ¿eh? cuéntanos Dime. sobre la reapertura de Notre Dame. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va ese asunto? Pues ahora lo que pasó este fin de semana fue que, digamos que a las 3 de la tarde, tiempo de acá, el domingo, se anunció que se reabría la explanada de Notre Dame, Sí, que fue que raro ver a todos los funcionarios con con mascarilla, las un poco raro mascarillas. todo, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, ahorita ya está como, bueno, nos empezamos a acostumbrar, digamos, a vernos todos así, es extraño, pero al final, bueno, te empiezas a acostumbrar. Incluso también entre periodistas uno guarda como la distancia, ya no es el típico como el micrófono que le acercas, todo el mundo tiene que hacer una distancia considerable. Y lo que ocurre es que después de un año y medio del incendio que azotó Notre Dame y que destrozó bastante de su estructura, el techo que era un techo de verdad invaluable, pues ya han podido, digamos, implementar las medidas de seguridad, porque antes no se reabría por una situación de plomo, de problema de plomo que se había pues sí, disparcido por toda la zona y que era problemático para reabrir porque era dañino para la salud. Y ahora ¿Pero con por el el olor o por la...? Sí, Sí, porque órale. era problemático. Si la gente respiraba eso, pues te podías enfermar. Entonces no se reabría por eso. Además de que tenían que asegurarse de que la estructura estuviera firme, porque Notre Dame antes del incendio la estaban reconstruyendo y tenía unos andamios que justamente los habían puesto para remodelar o reconstruir la gran, como decía, la gran torre que tenía hasta arriba, que era más bien era una remodelación y se estaba tratando de hacer eso cuando ocurrió el incendio y todo este andamio, que eran unos 50,000, o bueno, son unos 50,000 tubos de fierro, se fundieron entre sí Ah, y además se empezaron a recargar en la estructura después del incendio. Entonces, para empezar, lo que querían hacer primero era estabilizar bien la estructura. la estructura para que no se derrumbara y ya después empezar a abrir. Ahora que ya está estabilizada, digamos que ya a finales del año pasado lo lograron y ya ahora pueden reabrir la explanada y además pueden empezar a retirar de manera paulatina estos andamios que son como el coco de la gente que está trabajando ahí, porque si algo cae, el peligro es que si algo cae puede destruir una parte de lo que aún hay de la estructura de Notre Dame.
Qué delicado. Yo había escuchado Sí, también a algunos arquitectos que tiene que pasar como todo un periodo estacional, o sea, primavera, verano, invierno y otoño, para ver ujú, cómo reaccionan los materiales a las distintas temperaturas. O sea, es de verdad exacto. fascinante ver cómo están logrando rescatar, pues esta belleza arquitectónica y que además está en el corazón del mundo entero, ¿no? Es como esta Sí, yo imagen de sé, París, o de sea, sí París. fue un dolor así terrible ver Sí, su daño y sí. sí, fue impactante para el mundo y también para toda la gente que lo vivía. Bueno, acá era increíble. ¿Sabes qué pasaba? Algo que sí, que me gustaría comentarte. Mucha gente, incluyéndome honestamente, íbamos porque creíamos que era la última vez que lo íbamos a ver. No se sabía si se iba a Ah, salvar o no. Entonces la gente estaba reunida ese día porque realmente viendo cómo ocurría, porque creíamos que era la última vez que íbamos a ver Notre Dame de pie así. wow. Y había mucha gente Afortunadamente, conmovida y sí, llorando y todo, ¿verdad? llorando. ¿Cómo fue ese Había como día? la parte que es la gente digamos que no es muy católica y la parte que sí, que incluso estaban rezando, mucha gente hincada rezando para que se salvara, otra parte que no y que estaba únicamente viendo, había gente que sí lloraba, muchas personas que estaban incrédulas, de verdad, era un momento muy conmovedor para todos los habitantes, pero también para toda la gente que a lo mejor es extranjera y estaba de visita, porque había también muchos turistas que pudieron ver ese evento que estuvo bastante duro. Oye, ¿y cómo va el asunto de los donativos que fue tan controvertido y que donó medio mundo? ¿Qué pasó? O sea, al final la gente lo tomó bien. ¿Quién puso lana para que se pudiera resolver el asunto? Cuéntanos de eso. Pues muchos de los grandes empresarios franceses empezaron a meter dinero. Hasta donde yo me quedé había alrededor de 500 millones de euros que estaban dentro. También se preguntaba a la gente si ellos querían donar, pero en realidad fueron estas personas, sobre todo el presidente de estas compañías, de esta gran compañía que es Louis Vuitton y Monet, esta persona que fue la que donó una gran parte de las donaciones para reconstruir Notre Dame. Pero ahora con todo lo del coronavirus, en realidad todo se separó y hasta ahora todo es más bien, está volteado hacia que la situación vuelva a la normalidad, ya que pues todo se pueda a restablecer y a reactivar sobre todo la economía que parece que a Francia le urge un poco. Ellos están interesados en que sea lo más pronto posible. Mm. Oye, ¿y cómo se ve París en estos días de confinamiento? ¿Qué pasó con los turistas? Que ya estaba como No, súper bien. masificado, ¿no? O sea, ya era así de Comper en el Museo del Sí, Louvre. ¿Qué pasó con no, esto? ¿Cómo es ahora? pues es que fue, bueno, en el momento del confinamiento fue brutal porque fue literal de un día para otro. Yo creo que, no estoy muy segura cómo fue en México, me parece que también, pero aquí literal un día era jueves y ese jueves en la noche nos anunciaron que al fin de semana todo se cerraba y museos y bares y demás. Entonces fue bastante, pues sí fue sorprendente que las fronteras se cerraban, entonces uno como extranjero que vive aquí también dices, ¿qué va a pasar? Nunca voy a volver a México o algo así. Ya sé, claro. ¿Cómo te Pero sentiste tú? ¿Qué fue pasó? que justo en ese momento yo dije, bueno, guardé la calma, pero sí era una situación que es bastante extraña, sobre todo vivirla en un país extranjero causa un poco de miedo también, porque uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar y también cómo son los servicios de salud. Los conozco, pero en realidad no me gustaría estar en esa situación aquí, pero pues los turistas tuvieron que regresar. Incluso mucha gente que viene como únicamente a estudiar o ese tipo de cuestiones tuvieron que regresarse a sus países. Me parece que hubieron gente que incluso estaba, no nada más en París, sino por toda Francia, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para regresar aquí a París y volver hacia México, hacia el país de donde ellos son. Pero literal todo se cerró, los hoteles también. Estaba prohibido, digamos, correr a las personas, pero la idea era que los invitaban a realmente, si podían volver a sus países, que lo hicieran, porque pues todo iba a parar. Durante 2 meses así estuvo. Y además no podían salir, ¿no? O sea, sí había multas y te alejabas de Ah, no, más. sí, no, aquí Cuéntanos de eso. fue Ajá. brutal porque además aquí digamos que se hizo de manera por ley, o sea, por ley porque se anunció estas medidas de que todo se cerraba, los bares, restaurantes, todos los museos, toda la vida pues,
Y mucha gente, los parques estaban abiertos todavía, entonces mucha gente dijo, bueno, eso está cerrado, pues vamos a los parques. Mm. Entonces se fueron hacia los parques y después el gobierno dijo, no, es que no, la idea no es que vayan a donde esté abierto, todo se cierra y implementaron esta ley en donde si tú, bueno, para empezar tenías que llenar una carta en donde tenías que especificar únicamente a dónde ibas y ellos te ponían las opciones que era solamente hacer compras, como de ir al súper, ir a tu trabajo, si de verdad era muy necesario que tuvieras que ir, y también para medidas, no sé, algo médico también. Entonces tú tenías que elegir la opción y solamente podías, y también podías salir a veces a caminar como 1 hora a lo mejor, pero Para no únicamente, enloquecer. sí, Está exacto, cañón. porque es muy duro. Un Ajá. kilómetro a la redonda de tu casa y con tu papelito en mano, si no era multa, multa directa. Entonces, sí, esa es lo que, bueno, yo llegué a platicar mucho, es como muy esa parte de la libertad, porque, bueno, muchas veces uno de pronto se puede quedar en su casa y decir, bueno, me quedo este fin de semana, no salgo, pero tú estás tomando esa decisión. Ya en el momento en que te están diciendo no puedes salir, entonces ya es como te sientes de Arresto verdad domiciliario. Sí. privado de tu libertad, de una garantía individual Que y fue además duro. vamos, o sea, es el lugar de las garantías individuales, ¿no? Sí. Sí, Pero si no, un la gente no cuestionamiento. hace caso, no, no, de verdad, no, no lo hacían. Y pues ya, a partir del 11 de mayo se quitó eso, entonces todo el mundo fue así como salía y todo era, Ya sé, bueno, vimos las filas en Zara. ¿Te fuiste a formar? no, no, no. Yo solo hice compras en línea para guardar mi sana distancia. Sí, Wow. pero era como volver y que sobre todo ya no tenías que estarte preocupando porque hubiera policías que a lo mejor te pudieran decir, no, tienes que regresarte a tu casa o te cobraran. O bueno, o lejos de eso también, que hubo momentos de mucha tensión porque aparte Francia fue el quinto país que, bueno, en un momento estuvo como el quinto país donde más casos había de coronavirus, entonces sí era preocupante no saber qué era lo que iba a ¿Y pasar, tú ¿no? conoces a alguien directamente que haya estado enfermo? Aquí no, no, aquí Nadie. no, Ok. ¿Y aquí en aquí México sí? no. Sí, en México sí. En No México me sí. digas. ¿Y todo bien? Sí, no, todo bien, todo bien. Pero sí, no, 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 afortunadamente no, y no, bueno, yo tuve mucho cuidado en guardar toda esta, Clase la de... sana distancia Ujú. y sí, seguir sobre todo lo que indicaba el gobierno, porque además, bueno, yo, honestamente, yo hubiera hecho lo mismo en mi país, pero están en un país extranjero es todavía más Claro. importante hacerlo, porque, bueno, no Extremar sabes. precauciones de todo. Claro. Mm, Oh, wow. así es. Oye, ¿y el Museo del Louvre qué onda? ¿Cómo va? Esto. Pues justamente te quería hablar porque otra parte que pude conversar con este director del atelier de Lumière es la parte de la organización, cómo se pueden reorganizar para abrir los museos. Y ahora que mencionas lo del Museo del Louvre, ellos van a reabrir tengo aquí la fecha, hasta el 6 de julio. Justamente porque digamos que ellos, bueno, como te comentaba, a partir de hoy van a poder reabrir los grandes museos, como el Castillo de Versalles abre ya el domingo próximo, pero tuvieron que presentar desde finales de abril un plan de desconfinamiento al Ministerio de Cultura donde les pedían que plantearan dos hipótesis. Una, si el desconfinamiento se realizaba, perdón, si se abrían las puertas en julio o en septiembre, y para que ellos empezaran a planear desde ese entonces. Entonces sí ha sido como una organización bastante fuerte para ellos desde digamos, antes del 28 de mayo, cuando se anunció que ya empezaba la segunda etapa de desconfinamiento, el futuro de los grandes museos como el Museo del Louvre y todos estos museos conocidos internacionalmente, no se sabía qué era lo que iba a pasar. Bah. Pero ahora, bueno, ya se sabe Bueno, y que los vi como reabren. titubeantes, ¿no? Como que al principio es cerramos. Bueno, ya vamos a abrir de nuevo. Bueno, no vamos a Bueno, cobrar en no, efectivo. Bueno, pero, o sea, como que los vi titubeando. sí. Y la Lo que verdad es un pasa poco raro es para duro. hacer, sí, claro. Sí, lo que pasa es que, y justamente los directores de estos grandes museos se preocupaban, decían, bueno, nosotros esperamos que en verano ya podamos reabrir, pero sabemos que igual no nos van a dejar abrir todos en un mismo día porque cada museo tiene un tamaño diferente y aparte están ubicados en lugares totalmente distintos, porque, bueno, también hay que tomar en cuenta que algunos lugares, bueno, el centro de Francia, no, la zona de París y los alrededores son zona naranja ahora y el resto de Francia es zona verde.
Entonces, igual cada museo ubicado en cada parte tiene que tener las precauciones de acuerdo a la zona en la que está ubicado. Oye, ¿y Pero están sí. recibiendo apoyos económicos del gobierno o no? Pues Cada uno como pueda. justamente ese es un problema que se viene también, porque por ejemplo, museos de talla un poco menor como el Atelier de Lumière no recibió ningún tipo de ingresos durante 2 meses y aparte no tenía subsidio por parte del Estado. Es Entonces, privado. sí, más bien es privado. Entonces, muchas pequeñas galerías de arte o museos de talla mediana son los que van a sufrir más porque son los que menos ingresos tuvieron y no tienen muchos apoyos. Además de que, bueno, también se decía que gran parte de estas galerías de arte, que son como parte de verdad muy importante de lo bello que es París o de la cultura en París, pues iban a tener que cerrar porque era un poco complicado para ellos poder reponerse, pero ya veremos con estas medidas que se retomó, que ya pudieron reabrir, si podrán reponerse a esto, pero Lograrlo. sí, porque es duro, está cañón. Gila, pues mil gracias por esta comunicación y esta charla. Te agradezco mucho lo que nos has contado y quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti, por todo Ay, lo que has gracias, logrado, por la gran periodista que eres. Déjenme decirles a gracias. todos que Gila y yo fuimos juntas a casa de Sí, niños y decían en que nos primaria. parecíamos. ¿Ustedes qué opinan? Sí, los ojos, yo creo. Sí. Así ¿Qué que, pues tal? qué gusto estar contigo y poder seguir comunicándonos y compartiendo después de tantos años, te iba a decir, pero son poquitos en realidad. Son Todavía poquitos, estábamos fue muy ayer. jóvenes. Así es. Y pues Muchas cuídate gracias. mucho, por favor, extrema precauciones, no bajen la guardia ni aquí ni allí. Todavía aquí estamos en No, una no, no. situación muy compleja. Ya hoy pues se inició como el desconfinamiento, se acabó la jornada de sana distancia, sin embargo, todavía hay que quedarse en casa porque en Así México es. estamos todos en zona roja, así que Sí, por no, no. favor, Quédense en quédense en su casa, casa, quédense en su mucho ánimo casa, también, ánimo cuídense y mucho. sí, cuídense muchísimo. Tú Mira, aquí también. dicen muy, muy orgullosas. Muchas gracias, Gila, te queremos, Gracias a estamos ti. orgullosos de ti y seguimos comunicándonos. Hay Así muchas es, cosas que contar todavía. así Gracias. es. Gracias a ti. Muchos Adiós. besos, saludos a todos. Bye. Gracias.